Mi hija Clara me dijo que estaba comprometida. 2 semanas. Eso era todo lo que sabía de él. Se llamaba Ethan Blackwood, un desconocido para mí, pero ya planeaba casarse con mi único hijo. Simplemente escuché, con un fuego silencioso ardiendo en mi interior. Dicen que el amor es ciego, pero a veces los ojos de un padre ven con más claridad. Observa lo que se despliega cuando voy descubriendo las capas. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas, para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. El aroma del café recién hecho y la tranquilidad del domingo por la mañana solían ser mi santuario. Clara, mi única hija, se había unido a mí para nuestro brunch ritual en el pequeño café de la esquina que frecuentaba desde la universidad. Tenía 32 años. Era vibrante y muy independiente, un rasgo que siempre había admirado, incluso cuando chocaba con mi instinto paternal de protección. Sin embargo, ese domingo en particular, la tranquilidad se rompió en el momento en que empujó una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa de roble pulido. Mi mirada se posó en la caja, y luego volvió a sus ojos brillantes. Una extraña ligereza en su expresión, una alegría casi frenética, despertó una sutil alarma en mi interior. ¿Qué es esto?, pregunté con voz serena, pero una opresión inesperada ya se estaba formando en mi pecho. Sonrió, una sonrisa amplia y sin reservas que le llegó a los ojos. «Papá, estoy comprometida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inesperadas, como un chaparrón repentino en un día despejado. Sentí una sensación extraña, como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido. ¿Comprometida? Mi mente corría, intentando recordar alguna mención de un novio serio en conversaciones recientes. No había habido ninguno. ¿Comprometida?, repetí, con la palabra sintiéndose extraña en mi lengua. ¿Con quién, Clara? Su sonrisa se suavizó, una mirada soñadora se apoderó de sus ojos. Ethan Blackwood. Ethan Blackwood. El nombre me resultaba completamente desconocido. Busqué en mi memoria, repasando los nombres de sus amigos, colegas, incluso alguna cita casual que pudiera haber mencionado. Nada. Mi escepticismo, un músculo afinado tras años de discernir la verdad del artificio, se tensó. Ethan Blackwood, repetí, dejando que el nombre fluyera por mi boca, tanteando su significado. No creo haber tenido el placer. Sabía que mi tono ya delataba mi preocupación. Los hombros de Clara se hundieron ligeramente. Su euforia anterior se atenuó bajo mi escrutinio. Bueno, no lo has hecho, papá. Solo llevamos 2 semanas juntos. 2 semanas. El ruido del café, el suave tintineo de los cubiertos, las conversaciones en voz baja a nuestro alrededor, todo se desvaneció en un murmullo distante. 2 semanas. Era un plazo absurdo. Mi mente, siempre analítica, empezó de inmediato a hacer cálculos, matrices de probabilidad, evaluaciones de riesgo. ¿2 semanas?, me oí decir, con la incredulidad patente en la voz. Clara, la gente no se compromete después de 2 semanas. La gente apenas sabe qué tipo de café se toma en 2 semanas. Se erizó, apartando el pastel intacto. ¿Por qué siempre tienes que ser así, papá? ¿Por qué todo tiene que ser un interrogatorio? No es un juicio. Su voz era más aguda, defensiva, la alegría completamente eclipsada. Es mi vida y soy feliz. Más feliz que en años, de hecho. Ethan me entiende. Me hace sentir... Su voz se fue apagando, buscando las palabras, pero su convicción era clara. Me recosté y di un sorbo lento a mi café. Su calor apenas alivió el repentino frío del aire. El matrimonio, Clara, dije con voz deliberadamente mesurada, es una decisión definitiva. No es algo que se toma a la ligera con alguien a quien apenas conoces. Se rió, con un sonido frágil y cínico. ¿Definitivo? Ya nada es definitivo, papá. Eso es una reliquia de otra época. La gente cambia. Las vidas cambian. Las relaciones cambian. Sus palabras, cínicas pero impregnadas de una esperanza desesperada, me tocaron la fibra sensible. Conocía sus desamores pasados, la serie de relaciones decepcionantes que la habían dejado a la defensiva y ahora, quizás, demasiado ansiosa por empezar de nuevo. Solo intento entenderte, cariño, dije, suavizando el tono. Eres mi hija. Quiero lo mejor para ti. Y tú crees saber siempre lo que es mejor para mí, ¿verdad?, replicó, con una frustración familiar grabada en su rostro.
Siempre tienes que controlar cada aspecto de mi vida, mi carrera, mis decisiones, y ahora incluso con quién me caso. Era una vieja discusión, una que habíamos dado vueltas innumerables veces, una danza entre mi naturaleza protectora y su necesidad de autonomía. Levanté una mano. No hablemos de eso. Esto es importante. Si este hombre significa tanto para ti, necesito conocerlo, como es debido. La expresión de Clara se iluminó al instante, y su actitud defensiva dio paso a la impaciencia. Él también quiere conocerte. Está muy emocionado. ¿Qué te parece cenar? ¿El lunes por la noche? El lunes me viene bien, dije, despejando ya mentalmente mi agenda. ¿Dónde? El Capitol Grill, anunció con un dejo de orgullo en la voz. Ethan insistió. Arqueé una ceja, en un silencioso reconocimiento de la reputación y el precio del establecimiento. El Capitol Grill, repetí, con una pequeña sonrisa cómplice en los labios. Desde luego, no elige sitios baratos para causar una primera impresión. Clara sonrió radiante. Es seguro de sí mismo, papá. Exitoso. Ambicioso. Te caerá bien. Mi mente, sin embargo, ya estaba catalogando. Seguro de sí mismo, exitoso, ambicioso. Palabras que, en mi experiencia, podrían fácilmente enmascarar arrogancia, crueldad o una necesidad desesperada de validación. Persona de rápido movimiento. El tipo de personas que o eran brillantes o huían de algo. Y yo había lidiado con suficientes de ambas cosas como para desconfiar. Ella continuó. Él ya sabe que estás jubilado. Le dije que tendrías mucho tiempo. Ese detalle, aparentemente inocuo, captó mi atención. No había mencionado lo que yo jubilé, de una omisión sutil, quizá calculada. O quizás, simplemente un descuido. Consideré sus palabras, las implicaciones de su selectiva forma de compartir. Ethan sabía que estaba jubilada, pero no que mi carrera hubiera implicado descubrir secretos, desentrañar mentiras y comprender las motivaciones humanas a menudo ocultas bajo apariencias refinadas. Era un detalle que Clara generalmente evitaba compartir con nuevos conocidos, quizás para evitar las inevitables preguntas incómodas o la percepción de un padre excesivamente vigilante. Pero en esta ocasión, parecía estratégico, una deliberada difuminación de límites que, de otro modo, podrían revelar una mente aguda y perspicaz. De acuerdo, Clara, dije, apartando mi taza de café, ahora fría. Es lunes. Espero conocer a tu Ethan. Mi voz era firme, tranquila, sin delatar ninguno de los pensamientos que se arremolinaban bajo la superficie. Darle una oportunidad de investigarlo a fondo no eran mutuamente excluyentes. De hecho, para un padre en mi posición, a menudo eran lo mismo. El sábado por la mañana me encontré recluida en mi despacho, una habitación que me había servido tanto de santuario como de sala de guerra durante mis años de trabajo. La luz del sol se filtraba por las persianas, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, pero mi mente estaba todo menos tranquila. Mi mirada vagaba por la pared adornada con fotografías enmarcadas. Clara de niña traviesa, una alumna de primaria con un diente separado, agarrando un trofeo, una adolescente radiante en su graduación de instituto y una joven serena recibiendo su diploma universitario. Cada foto era el testimonio de una vida meticulosamente observada, cada hito grabado en mi memoria. Y sin embargo, en todo el tapiz de sus 32 años, no estaba Ethan Blackwood. Su ausencia era un vacío evidente, aún más marcado por la repentina e inaudita velocidad de su inserción en su narrativa. La noche anterior había sido prácticamente insomne. Había dado vueltas en la cama, repasando las palabras de Clara, analizando sus inflexiones, buscando significados ocultos, como si fuera una declaración de un testigo poco fiable. Su alegría había sido casi febril, su actitud defensiva, demasiado rápida, demasiado brusca. Y luego estaba el plazo, 2 semanas. Era una propuesta absurda, un periodo apenas lo suficientemente largo como para arañar la superficie de una persona, y mucho menos comprometerse con ella toda la vida. Mi mente entrenada, acostumbrada a filtrar capas de engaños y medias verdades, se rebeló contra una premisa tan ilógica. ¿Cómo era posible que conociera a este hombre lo suficiente como para decir que sí, aún, para siempre? Sobre mi escritorio, mi libreta de cuero estaba abierta, normalmente un depósito de observaciones, pistas
y referencias cruzadas cuidadosamente registradas. Ahora contenía una entrada patéticamente escasa. Ethan Blackwood. Prometido. Clara. 2 semanas. Debajo, un solo signo de interrogación. Simplemente no había nada más que escribir, y eso me frustraba más que nada. Mis instintos clamaban por datos, hechos, algo concreto que sustentara mis angustias. Justo cuando reflexionaba sobre la ética de una verificación de antecedentes preventiva de un hombre al que aún no conocía, sonó mi teléfono. Era Clara. Su voz, normalmente tan alegre y segura, tenía un tono más suave, casi vacilante. «¿Papá? ¿Estás ocupado?» «Nunca estoy demasiado ocupado para ti, cariño», respondí, impregnando conscientemente mi voz de calidez, tratando de aliviar la tensión que aún persistía de nuestro brunch del domingo. «Mira, siento lo de ayer», empezó con un suspiro audible al otro lado. «No debería haberme puesto tan a la defensiva. Es que todo ha pasado tan rápido, y sé que parece una locura, pero de verdad estoy feliz». El pero de su disculpa, la ligera vacilación, me hizo reflexionar. Parecía que ella misma no estaba del todo convencida, o quizás empezaba a sentir el peso de su decisión impulsiva. «Tranquila, Clara. No tienes que disculparte», la tranquilicé. «Háblame de él. Cuéntamelo de verdad. ¿A qué se dedica Ethan?» Hizo una pausa, como si ordenara sus ideas. «Es gerente de proyectos en una empresa de software», comentó. «Ofrecen soluciones informáticas para empresas. Es muy bueno en lo que hace». Tomé nota mental. Gerente de proyectos en una empresa de software, soluciones de TI para empresas. Era una descripción tan amplia, tan genérica, que podría aplicarse a cientos de miles de personas. Era el tipo de detalle que alguien podría dar cuando no quiere dar más detalles. También muchos detalles. Lo anoté, subrayando su vaguedad. «¿Y qué hay de su familia?», pregunté, intentando abrir otra ventana a su vida. «Sus padres viven en Lincoln Park», dijo, con más seguridad esta vez. «Su padre es policía retirado». Ese detalle me llamó la atención de inmediato. Un policía retirado. Mi carrera, aunque no estrictamente uniformada, había estado profundamente ligada a la policía. Esto era una conexión, un posible punto en común, o quizás una protección conveniente. Era interesante, sin duda. Añadía un matiz al enigma de Ethan Blackwood, haciéndolo un poco menos extraño, un poco más legítimo, al menos en apariencia. Pero también despertó mi curiosidad profesional. Un policía retirado tendría una historia, una red, una reputación. Dudé, pero luego decidí abordar la pregunta que me había estado rondando toda la noche. «Clara», dije con dulzura, «¿qué te hizo decir que sí tan rápido? ¿Qué tenía Ethan después de solo 2 semanas?» Su voz se suavizó de nuevo, recuperando un tono romántico. «Es difícil de explicar, papá. Simplemente me sentí bien, como una de esas cosas en las que conoces a alguien y sientes que lo has estado esperando toda la vida. Él simplemente me entiende». Escuché, absorbiendo sus palabras, los clichés familiares del amor instantáneo y devorador. Era dulce, en cierto modo, pero profundamente inquietante. Mi hija, la que había planeado meticulosamente su trayectoria académica, la que había examinado con esmero las ofertas de trabajo, la que había tenido citas con cautela tras algunos desamores dolorosos, ahora estaba dejando de lado la cautela. Esta no era la Clara que yo conocía. Este fue un cambio significativo, casi alarmante, en su carácter, impulsado por un factor desconocido llamado Ethan Blackwood. «De acuerdo, cariño», dije, volviendo a lo práctico. «Entonces, el lunes por la noche en The Capitol Grill. Ya lo tengo». «Genial», canturreó, recuperando algo de su entusiasmo anterior. «¿Y papá?», añadió, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador. «Solo sé amable, ¿vale?» Me reí entre dientes, una risa genuina esta vez. «Siempre soy amable, Clara. Y una cosa más», continuó, con un tono ahora extrañamente serio. «No lo busques en Google antes, ¿vale? ¿Vale? Quiero que lo conozcas con la mente abierta». La petición me cayó como un jarro de agua fría. No lo busques en Google era precisamente lo único que ya me había propuesto. Mi mirada se dirigió instintivamente a mi cuaderno abierto, donde el único signo de interrogación debajo de
Ethan Blackwood, prácticamente exigía a gritos más información. Clara me conocía demasiado bien. O quizás, Ethan sabía lo suficiente de mí, a través de Clara, como para anticipar mis tendencias investigadoras. ¿Por qué me preguntaría eso? ¿Qué podría estar oculto a simple vista en Internet que ella o Ethan no querrían que viera? Mi sistema de alarma interno, momentáneamente silenciado por su disculpa, y el destacamento de policías retirados, volvió a la alerta máxima. «Está bien, Clara», dije, con una breve pausa que delató mi sorpresa interior. «Haré lo que pueda». No era mentira, no exactamente. Yo quería encuéntrelo con una mente abierta, pero una mente abierta acompañada de una mente analítica plenamente comprometida. Después de colgar, hice la reserva para el lunes. Mientras pronunciaba su nombre al maître, Ethan Blackwood seguía rondándome. Un leve eco, un susurro de familiaridad, como si lo hubiera oído antes, quizá en un archivo lejano, una noticia fugaz o una conversación informal que hacía tiempo que se había desvanecido de mi memoria. Pero el contexto seguía obstinadamente fuera de mi alcance, una pieza del rompecabezas que no conseguía encajar. El lunes por la noche llegué exactamente 15 minutos antes a The Capitol Grill, una costumbre arraigada tras décadas de lidiar con el ritmo a menudo impredecible de los juzgados y los interrogatorios de testigos. Pedí una mesa en un rincón, con vista panorámica de la entrada, lo que me permitía observar a cada persona que llegaba sin llamar demasiado la atención. Era un viejo truco, una forma de evaluar el comportamiento de una persona, su forma de andar, sus primeras interacciones, incluso antes de que supiera que la observaban. El maître, acostumbrado a mi preferencia por mi trabajo, asintió con complicidad y me condujo a un discreto banquete. Pedí un té helado y me preparé para mi sesión de observación. Exactamente a las 7:10, con un ligero retraso que mi reloj interno registró debidamente, apareció Clara, con una sonrisa radiante en los labios. A su lado, un hombre alto, impecablemente vestido con un traje gris oscuro que parecía hecho a medida. Caminaba con paso seguro, casi arrogante, por el bullicioso restaurante, con la mano apoyada suavemente en la espalda de Clara. Supuse que debía ser Ethan Blackwood. En el momento en que se giró hacia nuestra mesa y su rostro apareció claramente bajo la suave luz ambiental del restaurante, algo hizo clic en mi mente. Era esa persistente sensación de reconocimiento, el tenue eco de familiaridad que había sentido por teléfono, ahora amplificado y agudizado. Sus rasgos, la forma de su mandíbula, el particular arco de sus cejas, no me eran del todo desconocidos, pero el contexto exacto, el recuerdo de dónde los había visto y permanecían obstinadamente fuera de mi alcance, como una palabra en la punta de mi lengua. Clara, radiante, hizo las presentaciones. «Papá, él es Ethan. Ethan, mi padre, Arthur». Me levanté y extendí la mano sobre la mesa. El agarre de Ethan era firme, casi agresivo, una demostración de fuerza que parecía más teatral que genuina. Su sonrisa era amplia, dejando ver un destello de dientes blancos, pero no llegaba a sus ojos. Era una sonrisa practicada, me di cuenta, del tipo que había visto en muchos acusados ansiosos por proyectar una imagen de inocencia afable. Después de que todos nos sentáramos y nos presentaran los menús, no perdí el tiempo. «Bueno, Ethan», comencé con tono desenfadado, «Clara me ha dicho que trabajas en software. ¿A qué te dedicas exactamente?» Se recostó, con una postura relajada y segura. «Ah, un poco de todo, la verdad», respondió con voz suave, casi demasiado suave. «Gestiono varios proyectos, consultoría informática, ya sabe. Ayudo a empresas a optimizar sus operaciones y su infraestructura digital. Asuntos de alto nivel». Sus respuestas fueron vagas, deliberadamente, sin mencionar nombres de empresas, tipos de clientes, ni jerga tecnológica que pudieran sustentar sus afirmaciones. Era el tipo de charla general que hacía saltar las alarmas en alguien como yo, que me dedicaba a los detalles. Asentí lentamente, dejando que el silencio se extendiera un momento, observando su reacción a mi silencioso escrutinio. Entonces, decidí jugar mi carta. «Interesante», dije, mirándolo fijamente a los ojos. «Sabes, también me dediqué a muchos asuntos de alto nivel, aunque la mía se centraba más en delitos graves». Clara me lanzó una mirada de advertencia, pero insistí.
Fui fiscal, en la Fiscalía del Estado, durante 30 años. El efecto fue instantáneo y sutil, un cambio apenas perceptible que solo un ojo experto captaría. La postura segura de Ethan pareció desinflarse un poco. La sonrisa practicada flaqueó, reemplazada por un fugaz destello de nerviosismo alrededor de sus ojos, una breve tensión en los músculos de su mandíbula. Desapareció en un instante, enmascarada por una risa rápida y forzada. «Vaya», dijo, recuperándose rápidamente. «Un fiscal. Eso es intenso. Debe haber visto algunas cosas». El camarero llegó para tomarnos nota. Ethan, sin dudarlo, pidió el corte de wagyu más caro del menú, maridado con una botella de un reconocido Cabernet Sauvignon. Cuando opté por el salmón a la plancha, una opción más sana y modesta, me dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. «¿Te estás recuperando de la jubilación, Arthur?», bromeó. Una indirecta sutil que Clara pareció pasar por alto, pero yo desde luego sí. Era una maniobra de poder, un intento de imponer su dominio, de menospreciar mis preferencias. Mientras esperábamos la comida, Clara, quizá percibiendo la creciente tensión, se puso a relatar animadamente cómo ella y Ethan se conocieron en una cafetería, su conexión instantánea, su romance relámpago. Pintó una imagen de serendipia y destino. Mientras hablaba, Ethan no dejaba de mirarme, desviando la mirada cada vez que yo cruzaba la suya. Parecía estar evaluando mis reacciones, intentando interpretar mis palabras, como un acusado que intenta interpretar a un jurado. Mi mente continuó su análisis incesante. Había mencionado que sus padres vivían en Lincoln Park, un barrio respetable y consolidado, y que su padre era policía retirado. Una familia tradicional, al parecer, con una trayectoria arraigada en el orden público. Sin embargo, su propia vida profesional, como se describe, era una nube nebulosa de proyectos y consultoría informática. La contradicción era evidente. Un hombre de orígenes aparentemente rectos y disciplinados, pero que actuaba con tanta evasiva deliberada sobre su propia carrera. No cuadraba. El vino empezó a correr, y con cada copa, Ethan se volvía más atrevido. Las indirectas sutiles se hicieron menos sutiles. Empezó a hablar del espacio vacío, que debía ser la jubilación, insinuando que ya no tenía responsabilidades reales, sugiriendo que mi vida ahora carecía de propósito. La insinuación era clara. Mi tiempo había terminado. Yo era irrelevante. Una calma familiar comenzó a apoderarse de mí, la misma concentración serena y analítica que solía experimentar en el tribunal cuando un abogado contrario o un testigo hostil comenzaba a desmoronarse. Era la calma del fiscal, la capacidad de procesar los ataques sin reaccionar, de absorber información y de planificar el contraargumento. Simplemente escuché, con expresión indescifrable. Envalentonado por mi silencio y el Cabernet, Ethan se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz, volviéndose más condescendiente. Se lanzó a una crítica generalizada de la vieja generación, acusándonos de vivir anclados en el pasado, aferrándonos a ideas anticuadas. Mi generación, declaró, con un gesto despectivo, no aceptamos limitaciones. Innovamos, revolucionamos, construimos imperios. Ustedes simplemente se aferran a lo que tienen. Acentuó su declaración con un gesto de satisfacción, esperando claramente que retrocediera o me defendiera. Simplemente di un sorbo lento a mi té helado. El Capitol Grill, antaño un escenario de conversaciones educadas, se estaba convirtiendo rápidamente en una plataforma para los monólogos cada vez más ruidosos y azuzados por el vino de Ethan Blackwood. Ahora despreciaba abiertamente la sabiduría de cualquier generación anterior a la suya, en particular la mía. «El mundo siguió adelante, Arthur», declaró, con la voz un poco demasiado alta, «mientras tú te dedicabas a recopilar toda esa sabiduría. Ahora es otra historia». Acentuó su declaración con un gesto de su copa de vino, casi derramando su preciado contenido. Con calma, dejé el tenedor junto a mi salmón a medio comer. Mi voz, al hablar, era baja, casi un murmullo en medio del bullicio del restaurante, pero cortó el aire con una agudeza inesperada. «Interesante perspectiva», dije, no una pregunta ni una aprobación, sino una simple observación, casi quirúrgica. Ethan, ajeno o indiferente a mi discreto desafío,
continuó su diatriba. Es hora de que la generación anterior se haga a un lado, proclamó con un brillo de presunción en los ojos, y deje que quienes realmente entienden el mundo moderno tomen las riendas. El futuro nos pertenece a nosotros, a los disruptores, a los innovadores, no a los anclados en el pasado. Clara, que se había encogido en su asiento, palideciendo cada vez más con cada declaración de Ethan, finalmente recuperó la voz. «Ethan, para», susurró, su súplica desesperada, casi inaudible entre su fanfarronería. Su mirada oscilaba entre él y yo, llena de una mezcla de vergüenza y alarma. Mi paciencia, un bien que me sobraba al tratar con personas verdaderamente peligrosas, se había evaporado por completo al enfrentarme a una falta de respeto tan abierta dirigida a mi hija y a mí. Me volví hacia Clara, con la mirada fija. «Clara», dije, en voz baja y firme, «los adultos tienen que hablar». El insulto deliberado, la forma de desestimar a Ethan como algo menos que un niño, me dio de lleno. El rostro de Ethan, ya enrojecido por el vino, se tiñó de un rojo furioso. Abrió la boca, sin duda para replicar, pero no le di la oportunidad. Sin decir una palabra más, aparté la silla. El roce contra el suelo pulido fue un sonido discordante en el restaurante, repentinamente silencioso. Me encontré con los ojos abiertos y sorprendidos de Clara, y con un gesto silencioso, le indiqué que me siguiera. Dudó solo un segundo, luego se levantó rápidamente, apretando el bolso con fuerza. Pasamos junto a comensales que nos observaban, sus conversaciones en voz baja, siguiéndonos con la mirada mientras salíamos. Dejamos a Ethan Blackwood sentado solo en la mesa cara, con el filete enfriándose y su fanfarronería engreída desinflada de la forma más pública posible, sin recurrir a una escena. El aire fresco de la noche en el aparcamiento fue un grato alivio de la agobiante tensión del restaurante. Pero el alivio duró poco. Clara se volvió hacia mí con la voz temblorosa, una mezcla de ira y profunda vergüenza. «Papá, ¿cómo pudiste?», susurró, con los puños apretados a los costados. «Estuviste horrible. Te comportaste como un completo imbécil». «Fue irrespetuoso, Clara», dije con claridad, con voz serena a pesar de la agitación que sentía en mi interior, y evasivo. «Y no me cae bien». «Estaba nervioso», replicó ella, alzando la voz. Claro que estaba nervioso. Se encontraba con el gran Arthur Reed, el hombre que actúa como un juez, analizando cada palabra. «Lo sometiste a juicio, papá. ¿Qué esperabas?» «Esperaba una conversación sincera del hombre que quiere casarse con mi hija», repliqué con voz más dura. «No un discurso de ventas vago sobre soluciones informáticas y un sermón sobre la impertinencia de mi generación». «¿Y tú qué, papá?», replicó ella, con la voz cargada de veneno. «¿No? ¿Tú interrogar a la gente? ¿Desmenuzar cada palabra que dicen? ¿No es eso lo que haces?» La comparación le dolió. Era demasiado cercana a la verdad, un arma que ella sabía manejar. Se le llenaron los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de frustración y rabia. «Solo quieres controlarlo todo, papá. No puedes soportar que tu pequeña haya crecido y ya no necesite su permiso. Crees que lo sabes todo, que ves a través de todos, pero a veces la gente es simplemente buena. A veces es justo lo que necesitas». Su voz se quebró por la emoción. «Ethan me hace feliz, papá. Me hace sentir completa. Por primera vez en mucho tiempo. Y tú solo intentas destrozarlo». Se giró bruscamente y sacó las llaves del bolso. «Estoy harta de esto», declaró con la voz ronca por las lágrimas contenidas. «Tus sospechas, tus interrogatorios, son demasiado». Abrió la puerta del coche. Antes de subir, se volvió hacia mí una última vez. Sus ojos brillaban en la penumbra. Para alguien que ha dedicado toda su carrera a luchar por la justicia, desde luego no confías en que la gente tome sus propias decisiones. Entonces, ella estaba en el coche, el motor rugiendo al arrancar, y con un chirrido de neumáticos se fue, sus luces traseras desapareciendo en la noche oscura y lluviosa. Me quedé allí, solo en el amplio y vacío aparcamiento, con el aroma fantasmal a vino caro y filete frío aún en el aire. Sus palabras, en particular su última acusación, resonaron en mi mente, punzantes con una verdad que no quería reconocer. Sentí el peso de cada palabra que debería haber dicho de otra manera, de cada respuesta más tranquila que podría haber dado. Pero ya estaba hecho. La línea estaba trazada.
y la brecha entre nosotros, entre padre e hija, se sentía más grande que nunca. El silencio que siguió a la partida de Clara fue ensordecedor, un marcado contraste con la cacofonía de nuestra discusión. Si me acompañas, por favor, dale a me gusta, comparte y suscríbete. Esta historia aún no termina, y a veces los momentos más tranquilos esconden las mayores revelaciones. Me desperté a las 4:00 am de la mañana siguiente, con la confrontación en el estacionamiento repitiéndose en mi mente con una claridad insoportable. Cada palabra dura, cada acusación punzante, resonaba en la quietud de mi habitación. Me sentí viejo, de repente, realmente viejo, tal como Ethan había insinuado. Un anciano cansado que vivía anclado en el pasado, incapaz de comprender el mundo moderno, incapaz de confiar en que su propia hija tomara sus propias decisiones. La inseguridad, una visitante rara e indeseable, se coló en los rincones de mi mente, habitualmente analítica. Cogí el teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Clara. Necesitaba disculparme, explicarme, salvar la distancia que se había abierto entre nosotras. La primera llamada fue directa al buzón de voz, luego la segunda, y la tercera. Cada mensaje que dejaba era cada vez más vacío, inadecuado, incapaz de transmitir la profundidad de mi arrepentimiento ni el miedo que me atormentaba. Mis mensajes de voz pasaron de una preocupación contenida a una desesperación apenas contenida, suplicando su perdón, su comprensión, cualquier señal de que estuviera dispuesta a hablar. Al mediodía, la había llamado 6 veces. Cada llamada sin respuesta se sentía como una pequeña muerte, una ruptura más del vínculo que nos unía. Al final de esa semana, dejé de llamar. Su silencio fue una respuesta tajante, y me di cuenta de que mis palabras solo la alejaban aún más. Pero la preocupación de un padre, sobre todo de uno con mis habilidades, rara vez se disipa. Si la comunicación directa era imposible, entonces recurría a otros métodos. Vigilancia invisible. Empecé a pasar en coche por delante de la casa de Ethan en Lincoln Park, donde Clara presumiblemente pasaba la mayor parte del tiempo. No me detuve. No me quedé allí. Solo un paseo lento y despreocupado, una observación silenciosa de los ritmos de su nueva vida. Anoté las horas en que el coche de Ethan salía para el trabajo, las horas en que el de Clara estaba presente, el ocasional vistazo de ellos juntos, distantes y enmarcados por las ventanas de su casa. Me pareció invasivo, desesperado y totalmente impropio de mí, pero mi instinto me decía que no podía dejarlo pasar. Un martes por la mañana, mientras conducía despacio por su calle, aparentemente de camino a comprar un café en una cafetería cercana, Ethan salió de repente de su casa. Salió directamente a la calle, con el rostro desencajado en una mueca de furia. «¡Piérdete, viejo!», gritó, y su voz resonó en la tranquila calle residencial. «No eres bienvenido aquí». Algunos vecinos, atraídos por el alboroto, se asomaron tras las cortinas. Me limité a asentir, en un gesto de resignación, y me marché con un sabor amargo en la boca. Me había visto. Lo sabía. La confrontación no me desanimó. Simplemente me obligó a ser más discreto. Continué observando, aunque ahora desde mayor distancia, con rutas más variadas. Pasé por delante de la antigua escuela primaria de Clara, del parque donde le enseñé a andar en bicicleta, de la heladería donde habíamos celebrado innumerables pequeñas victorias. Cada punto de referencia era un doloroso recordatorio de un pasado que apreciaba, y de un futuro con mi hija que se sentía cada vez más lejano, quizás incluso permanentemente roto. 2 semanas después de esta silenciosa y agonizante rutina, estaba en un Whole Foods Market, al otro lado de Lincoln Park. Acababa de comprar verduras orgánicas cuando, al girar por el pasillo de frutas y verduras, la vi. Clara. Sonreía, sosteniendo un aguacate maduro, absorta en una conversación con otra mujer. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de alivio y profunda añoranza. Me dirigí hacia ella, con una sonrisa esperanzada y vacilante formándose en mi rostro. «¿Clara?», comencé, con la voz apenas un susurro. Levantó la vista, con una sonrisa radiante, y entonces sus ojos se encontraron con los míos. La sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una mirada de horror absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par, y una sombra de miedo cruzó su rostro. Sin decir palabra,
Sin dudarlo un instante, dejó caer el aguacate, abandonando su carrito medio lleno, y giró sobre sus talones, casi corriendo hacia la salida más cercana. Huyó de mí, su propio padre, como si fuera un depredador. Un guardia de seguridad, observando la escena, se me acercó. ¿Está todo bien, señor?, preguntó con tono cauteloso. Miré el carro abandonado y luego hacia donde Clara había desaparecido. Un profundo cansancio me invadió. «Me pierdo de vista», murmuré, dándome cuenta de que esas palabras encierran mucha más verdad de la que él jamás podría comprender. La había extrañado de tantas maneras. Más tarde ese día, recibí un mensaje de texto en mi teléfono, de Ethan. Era breve, directo y escalofriante. «Deja de vigilar la casa o llamo a la policía». Hablaba en serio. Y Clara se comunicaba claramente con él, aunque no conmigo. Mis mensajes de voz, que seguía dejando esporádicamente, se hicieron más cortos, demasiado dolorosos para expresar la compleja maraña de emociones que sentía. Finalmente, dejé de hacerlo por completo. El silencio de mi parte ahora era un reflejo del suyo. Unos días después, un amable agente uniformado de la comisaría local me visitó. Me explicó que había una denuncia por actividad sospechosa cerca de una residencia en Lincoln Park. Fue cortés, profesional y, evidentemente, incómodo con la tarea. «Mire, señor Reed», dijo en voz baja, «entiendo que los asuntos familiares pueden ser difíciles, pero a veces el espacio es lo único que funciona, para todos los involucrados». Me transmitió el mensaje con una sutil empatía, dejando claro que sabía que yo no era una amenaza, sino un padre preocupado, aunque mis acciones habían traspasado los límites. Le di las gracias y le prometí cumplir. Reflexioné sobre mi larga carrera como fiscal. Me había enseñado paciencia, la paciencia agonizante, a menudo lenta, que se requiere para construir un caso, para esperar el momento oportuno, para confiar en el proceso. Esperaba que esa misma paciencia me sirviera ahora, en este caso tan personal y desgarrador. En mi calendario de escritorio, la fecha del 19 de octubre estaba marcada con un rojo intenso. Era la fecha de la boda. Clara aún no me había enviado la invitación. El calendario de mi escritorio anunciaba a gritos el 19 de octubre, una fecha marcada en rojo intenso, un recordatorio constante de la boda a la que no me habían invitado. Habían pasado 3 semanas desde que Clara huyó de mí en Whole Foods, 3 semanas de un silencio agonizante. El teléfono no había sonado ni una sola vez con su nombre en el identificador de llamadas. Mi vigilancia, antes un intento desesperado de conectarme, había cesado tras la visita de la policía. Estaba a la deriva, desconectada de mi única hija. Esa tarde, estaba encorvado sobre un crucigrama, mi consuelo habitual. La pista que me inquietaba en ese momento era reconciliación tras el conflicto. 6 letras. Sentía la mente tan vacía como las casillas vacías. Parecía un rompecabezas imposible, un reflejo del de mi propia vida. Justo entonces, mi teléfono, que descansaba silenciosamente sobre el escritorio, cobró vida de repente. La pantalla se iluminó con un nombre que me dio un vuelco el corazón, una punzada visceral de esperanza y miedo. Clara. Lo agarré antes de que el segundo timbre terminara de sonar, con la respiración entrecortada. «¿Hola?», logré decir con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. Una vocecita insegura respondió. «Papá, soy Clara». El alivio me invadió, una oleada poderosa que me nubló la vista por un momento. «Clara», susurré. La simple repetición de su nombre era una oración. «Me alegra mucho que hayas llamado». Evitó las bromas, con la voz aún cautelosa, como tanteando el terreno. «La boda es el sábado, dentro de 3 días». Lo repentino, la inminente realidad, me impactó. Sábado. Tan pronto. «Los padres de Ethan», continuó, hablando rápido, como si temiera romper la frágil paz, «quieren verte. Para cenar. Mañana por la noche, viernes». «¿Una cena? ¿Con los padres de Ethan?». Esto fue inesperado. También fue una rama de olivo, un rayo de esperanza de que no me hubiera dejado de lado por completo. No lo dudé. «Por supuesto, Clara», dije con voz firme y genuinamente dispuesta. «Será un honor conocerlos». Mi inmediata aceptación pareció sorprenderla. Oí una leve inhalación al otro lado. «Son muy tradicionales», explicó, con un tono de cautela en el tono.
Tienen opiniones firmes sobre las obligaciones familiares, sobre el respeto. Era evidente que me estaba advirtiendo. Entonces llegó la petición crucial, pronunciada con una seriedad silenciosa que me conmovió profundamente. Papá, por favor, ¿puedes ser tú mismo? No la versión fiscal de ti mismo, solo mi papá. Sus palabras eran una súplica por el hombre que conocía y amaba, no por la figura escrutadora y suspicaz en la que me había convertido a sus ojos. Lo entendí por completo. Las semanas de silencio, la distancia, el dolor, todo había culminado en este momento, esta frágil oportunidad de sanar. Lo entiendo, cariño. Prometí, con voz más suave, me portaré lo mejor posible. Lo prometo. Un pequeño y tembloroso suspiro de alivio salió de su lado. Y, papá, lo siento mucho, por todo lo que dije en el estacionamiento. Estaba tan enojada y avergonzada. La disculpa fue inesperada, sincera, y derribó el muro que había construido a mi alrededor. No, Clara, dije con un tono de humildad. Tienes todo el derecho a estar enfadada. Lo gestioné todo mal desde el principio. Te presioné demasiado. No confiaba en ti. No, replicó ella, con voz más firme, más segura. No, intentabas protegerme. Lo sé, siempre lo he sabido. Esas palabras, siempre lo he sabido, fueron un bálsamo para mi alma, una confirmación de que, a pesar de la tormenta, la profunda corriente de nuestra relación seguía fluyendo. Un momento de silencio se instaló entre nosotros, una quietud cómoda, cargada con el peso tácito del último mes, pero también con la incipiente posibilidad de reconciliación. Era un silencio lleno de comprensión mutua, una tregua silenciosa. Decidí volver a centrar la conversación en la logística, en lo práctico, en algo tangible que nos conectara con el presente. ¿Traigo algo?, pregunté. ¿Una botella de vino? ¿Un postre? Ah, sí, respondió con una leve sonrisa. A la madre de Ethan, Victoria, le encantan las orquídeas blancas. Si pudieras encontrar algunas, sería perfecto. Orquídeas blancas, repetí, tomándome nota. Lo doy por hecho. Gracias, papá, dijo con voz llena de gratitud. Gracias por aceptar esto. Significa todo para mí. Para mí también significa todo, Clara, respondí. La verdad de esas palabras resonó profundamente en mi interior. Después de colgar, me recosté en la silla, sintiéndome invadida por una profunda sensación de ligereza. Mi mirada volvió al crucigrama. Reconciliación tras el conflicto. 6 letras. La respuesta, ahora tan clara, fluyó de mi pluma. P-E-A-C-E-M-A-K-I-N-G. El reto inmediato no era resolver un crucigrama, sino preparar la cena, sortear la delicada danza de conocer a los padres de Ethan y mantener a raya mis instintos de fiscal. Mi estrategia empezó a tomar forma, no una de acusación ni sospecha, sino de observación, diplomacia y, sobre todo, amor paternal. El teléfono sonó, la línea se cortó, y la momentánea ligereza que sentí fue reemplazada de inmediato por una oleada de energía decidida. La palabra pacificación en mi crucigrama ahora parecía casi profética. Esto no era solo una cena, era una negociación, un caso crucial para la restauración de mi familia, y tenía la intención de prepararme para ello con la misma meticulosidad y previsión estratégica que habían definido mis 30 años como fiscal. Mi primera prioridad fue mi atuendo. Fui directo a mi armario, dejando de lado mi habitual vestuario cómodo de jubilado. De una selección de trajes, elegí con cuidado un gris marengo, un tono que transmitía seriedad sin ser excesivamente sombrío. Para la corbata, elegí un azul marino intenso, liso, sin estampados, que transmitiera profesionalidad y estabilidad. El objetivo era claro: proyectar respetabilidad sin intimidar, autoridad sin arrogancia. No se trataba de ganar una discusión, se trataba de tender puentes. El jueves por la tarde, visité a la señora Lee, mi florista de toda la vida, una mujer que conocía mis gustos y mi vida casi tan bien como yo. Sra. Lee, comencé con una leve sonrisa, necesito orquídeas blancas. Para mis futuros suegros. Las palabras me resultaron extrañas, esperanzadoras. Sus ojos, con las comisuras entrecerradas, brillaron. ¿Orquídeas blancas, señor Reed? Una elección clásica, para nuevos comienzos.
Ella siempre lo entendía. Me guió por los distintos arreglos, sugiriendo una cascada de elegantes orquídeas Phalaenopsis, clásicas, respetuosas y atemporales. Aconsejó. Al finalizar el pedido, añadió, «Y para el padre, quizás una buena botella de vino, algo robusto, para compartir en la cena». La señora Lee tenía un don para la sabiduría sutil. Seguí su consejo. Una rápida llamada a un viejo colega, un fiscal jubilado que también era un gran conocedor de vinos finos, me consiguió una recomendación para un cabernet californiano de gama media. Era respetable, sabroso y adecuado para cenas con invitados. Ni demasiado extravagante, ni demasiado barato. Fue un gesto de buena voluntad, no un intento de impresionar. El viernes por la mañana, el día de la cena, me dediqué a un cuidado personal meticuloso. Me afeité 2 veces, asegurándome de que ni un solo pelo suelto me manchara la mandíbula. Me recorté las cejas, las orejas, cada pequeño detalle que pudiera delatar el paso del tiempo. Quería presentarme no como un patriarca en decadencia, sino como un hombre de fondo, alguien digno de confianza y respeto. Frente al espejo del pasillo, practiqué mis presentaciones. Señor Blackwood, señora Blackwood, es un placer conocerlos. Mi voz era firme, mi apretón de manos firme. Repetí las frases, ajustando mi postura, mi mirada, hasta que se sintieron naturales, sinceras. Era una actuación, sí, pero una llena de auténtica intención. Sanar, conectar, reconstruir. Las orquídeas blancas llegaron puntualmente al mediodía, una impresionante cascada de flores prístinas. Adjunta había una pequeña y elegante tarjeta de la señora Lee, con un mensaje manuscrito sencillo y conmovedor. Para construir puentes. Confirmó mi propósito y afianzó mi determinación. Mi cuaderno de cuero, normalmente lleno de notas de casos, contenía ahora 3 páginas de investigación y estrategia para la noche. Había elaborado un perfil mental de David Blackwood, el policía retirado, probables valores de deber, honor, disciplina y comunidad. Victoria, la madre tradicional, priorizaría la familia, el respeto y la estabilidad. Su protección colectiva hacia Ethan, su único hijo, sería primordial. Sabía que no podía permitirme otro error, otro paso en falso que alejara aún más a Clara. Mi objetivo esta noche no era exponer a Ethan, sino comprender a la familia de la que provenía, encontrar puntos en común y sutil y cuidadosamente sentar las bases para un análisis más exhaustivo del propio Ethan, si llegaba el momento oportuno. Por ahora, se trataba de paz. A las 6:15 p.m. me ajusté por completo en el espejo del pasillo. Mi traje me quedaba perfecto, la corbata perfectamente anudada. Parecía tranquila, lista, pero bajo esa apariencia de calma, mi corazón latía con fuerza, consciente de lo que estaba en juego. No se trataba solo de mí, se trataba de Clara, del futuro de nuestra relación, de la posibilidad de recuperar mi lugar en su vida. Justo cuando estaba a punto de irme, vibró mi teléfono. Un mensaje de texto. Era de Clara. «Gracias por hacer esto, papá. Significa todo para mí». Una oleada de cariño me invadió. Sus palabras, sencillas pero profundas, me reafirmaron que iba por buen camino. Le respondí rápidamente. «Nos vemos pronto, cariño». Recogí las exquisitas orquídeas blancas. Su delicada belleza contrastaba marcadamente con la fuerza de mi propósito. En la otra mano, la botella de Cabernet, cuidadosamente elegida. Salí hacia mi coche, con el aire fresco y puro de la tarde en la cara. Estaba preparada. Preparada para encontrarme con el enemigo o, con suerte, con la nueva familia de mi hija. Esa noche, la sala del tribunal no era un espacio físico, sino una mesa de comedor, y el veredicto no lo dictaría un jurado, sino la frágil dinámica de la familia y la confianza. La dirección que Clara me había dado me llevó a una elegante y moderna casa adosada de cristal y acero en Lincoln Park, un monumento a la nueva generación y al diseño minimalista. Destacaba entre las casas de ladrillo más tradicionales, ostentosa por su angulosa asertividad. Al acercarme a la puerta principal, la sensación de inquietud que me había invadido desde el anuncio del compromiso de Clara se intensificó. Esto no era un hogar. Parecía una declaración de intenciones. Antes de que pudiera levantar la mano para tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Ethan estaba allí,
vestido con una camisa de seda de cuello abierto, con una sonrisa dibujada en el rostro, una sonrisa que ahora reconocí tan aguda como el interrogatorio de un fiscal, diseñada para desarmar y observar. Arthur, saludó con voz suave, casi teatral, justo a tiempo. Ethan, respondí, extendiendo las orquídeas blancas. Son para Victoria, tu madre. Clara dijo que le encantan. Tomó el ramo, examinándolo con un aire exagerado de interés teatral. Hizo girar un tallo entre los dedos. Ah, orquídeas, reflexionó, con una leve sonrisa burlona en los labios. Mamá suele preferir algo un poco más exótico, pero seguro que agradecerá el detalle. Fue un cumplido ambiguo, una sutil desestimación de mi gesto considerado. Luego le ofrecí la botella de Cabernet. Y para tu padre, David, un pequeño detalle. Ethan miró la etiqueta y se encogió de hombros. Papá es más de Bourbon, la verdad, pero supongo que podemos encontrarle un hueco. Otro desdén, otro desaire apenas disimulado. Me condujo adentro sin más dilación. ¿Nuestra casa? Hizo un gesto expansivo, con el pronombre posesivo flotando en el aire, reivindicando su propiedad. El interior contrastaba marcadamente con la calidez de mi propio hogar. Minimalista, frío, caro e impersonal. Cromo reluciente, piedra pulida y arte abstracto adornaban cada superficie. Procedió a guiarme rápidamente, señalando el diseño personalizado, el sistema de hogar inteligente integrado, el sistema de entretenimiento de vanguardia y los accesorios importados. Cada detalle iba acompañado de una mención implícita, o a veces explícita, de su exorbitante coste. Era una actuación diseñada para impresionar, para afirmar su riqueza y éxito. Desde la cocina apareció Clara. Parecía mayor, más sofisticada, con un elegante vestido negro que le sentaba bien, pero bajo su apariencia pulida, vi sutiles arrugas de tensión alrededor de sus ojos y una tirantez en la boca. Sin embargo, al verme, una oleada de alivio palpable inundó su rostro. Rápidamente nos acortó la distancia, ofreciéndome un abrazo sincero y cálido y un beso en la mejilla. «Papá», susurró, con una emoción que no pude descifrar, pero que parecía una súplica. Ethan, tras retirarse a un lujoso bar en la sala, interrumpió nuestro momento. «¿Un trago, Arthur?», preguntó, sirviéndose ya una generosa cantidad de algo color ámbar. «¿Escocés? O quizás algo más suave para los mayores». La puya, de nuevo, fue pronunciada con una sonrisa forzada. «Un whisky estará bien», respondí con voz serena, negándome a morder el anzuelo. Lo observé mientras servía, fijándome en los caros vasos de cristal, otra sutil muestra de riqueza. Siguió alardeando, esta vez de su sala de estar hecha a medida y del sofá modular de cuero italiano importado que dominaba la sala. Clara, con la mano ligeramente temblorosa al sostener su copa de vino, intentó intervenir. «Ethan, quizá papá quiera sentarse», sugirió con voz tensa. Ethan simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, señalando el imponente sofá modular. «Puede sentarse cuando quiera, Clara, aunque la comodidad, supongo, es relativa cuando estás acostumbrada a comodidades más sencillas». Era implacable. Cada comentario era un dardo cuidadosamente dirigido, diseñado para menospreciarme. Entonces capté la mirada de Clara. Su mirada estaba nublada, con un destello de algo cercano a la desesperación en sus profundidades. Su mano, aferrada a la copa de vino, temblaba de verdad. En ese momento, observándola, me di cuenta con dolorosa claridad de que estaba empezando a comprender lo que yo intentaba decirle. La ilusión comenzaba a resquebrajarse, revelando la cruda verdad subyacente. Ethan, ajeno al sutil cambio en la atmósfera de la habitación, continuó su monólogo. Volvió su atención a Clara, rodeándola posesivamente con un brazo. «Clara, siempre hablaba de su independencia», rió entre dientes, con un tono condescendiente. «Pero creo que he resuelto ese pequeño problema casándome con ella, ¿verdad, cariño?» Mi paciencia, aunque meticulosamente cultivada para esta noche, empezó a agotarse. «La independencia de Clara», interrumpí con voz tranquila pero firme, «no es un problema que tenga solución, Ethan. Es una virtud, algo que siempre he admirado de ella». Ethan simplemente apretó el hombro de Clara con más fuerza, un gesto posesivo. «El matrimonio, Arthur, se trata de llegar a acuerdos.
Se trata de dejar que el más fuerte lidere. Se trata de... Antes de que pudiera terminar su discurso condescendiente, sonó el timbre, un sonido melódico, casi teatral. Soltó a Clara, recuperando al instante su sonrisa ensayada. «Ah», anunció, «son David y Victoria». Volví a mirar a Clara. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias, miedo, arrepentimiento y una profunda y creciente vergüenza. Parecía atrapada, entre su lealtad hacia él y la incipiente comprensión de en qué se había metido. El juego había comenzado de verdad. El melodioso timbre interrumpió el monólogo autocomplaciente de Ethan, una interrupción bienvenida. Fue a abrir, con su sonrisa ensayada, firme en su rostro. El primero en cruzar la puerta fue David Blackwood, un hombre compacto y de porte serio, que recorría con la mirada el lujoso espacio con la habitual y atenta mirada de un veterano agente de la ley. Tras él, entró Victoria Blackwood, irradiando una calidez suave y maternal que contrastaba marcadamente con el ambiente estéril de la casa. Victoria abrazó a Ethan de inmediato, con una sonrisa sincera en el rostro. El apretón de manos de David con Ethan fue más moderado, un apretón firme que parecía transmitir orgullo y una autoridad sutil y tácita. Su mirada recorrió la habitación, catalogando detalles, una costumbre arraigada tras años de servicio policial. Era un patrón familiar, uno que reconocí al instante. Entonces, sus ojos se posaron en mí. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, la actitud de David cambió por completo. La calma profesional se evaporó, reemplazada por una sacudida sísmica de reconocimiento. El color desapareció de su rostro, dejándolo pálido. Sus ojos, fijos en los míos, se abrieron con una mezcla de incredulidad y creciente temor. Ignorando el repentino y dramático cambio en la expresión de su padre, Ethan me hizo un gesto desdeñoso con la mano, con una sonrisa de suficiencia aún plasmada en su rostro. «Y este», anunció con voz desbordante de condescendencia, «es Arthur. Ya sabes, el espacio vacío del que te hablé». La reacción de David fue instantánea y violenta. Agarró a Ethan del brazo, como si lo apretara con fuerza, y sin decir palabra, lo arrastró con fuerza hacia la cocina. «Ethan, entra ahora mismo». Su voz era un susurro áspero, impregnado de una urgencia que me dio escalofríos. La puerta de la cocina se cerró con un golpe sordo, pero no antes de que oyera la pregunta furiosa y desesperada de David. «¿Quieres ir a la cárcel?» Desde la sala de estar, una Clara atónita, una Victoria conmocionada, y yo podíamos oír el furioso susurro de David, agudo y claro incluso a través de la puerta cerrada. «Ese es el ex fiscal estatal de Illinois, Arthur Vance, imbécil. ¿Tienes idea de quién es ese hombre?» La voz de Ethan, normalmente tan segura, de repente se debilitó, apenas un chillido. David continuó su duro y susurrante sermón. «Encarceló a la mitad de los políticos corruptos y capos de este estado. Tiene conexiones, poder. Podría destruirte con una sola llamada, asegurarse de que nunca más vuelvas a trabajar, y mucho menos casarte con su hija». Las últimas palabras fueron un gruñido. Luego, su voz bajó aún más, pero la orden fue inconfundible. «Saldrás, te humillarás, te disculparás por cada palabra irrespetuosa, y nunca insúltalo otra vez, súltalo otra. ¿Entiendes?» Unos minutos angustiosos después, la puerta de la cocina se volvió a abrir. Ethan y David reaparecieron. El rostro de Ethan estaba pálido como el mármol de un juzgado. Su arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por un profundo terror. David, en cambio, había recuperado la compostura, aunque sus ojos aún reflejaban una profunda preocupación. David dio un paso al frente, dirigiéndose a mí con un respeto comedido, muy distinto del desdén de Ethan. «Señor Vance», empezó con voz grave, «le pido disculpas por el comportamiento de mi hijo. Le aseguro que no volverá a ocurrir». Hizo una pausa y añadió, «Creo que nos conocimos profesionalmente hace años. Su nombre es bastante famoso en mi profesión». Asentí lenta y deliberadamente. «Puede que sí, agente Blackwood», confirmé con voz tranquila, casi discreta, «aunque sospecho que nuestra conexión es más reciente de lo que cree». Ethan se quedó paralizado, con los ojos abiertos, comprendiendo por fin la verdadera gravedad de la situación. El juego había terminado. Rompí el silencio.
mi voz impregnada de la serena autoridad que había dominado innumerables tribunales. Fui fiscal del estado de Illinois durante 15 años. Antes de eso, fiscal adjunto durante otros 15. Observé cómo las rodillas de Ethan se doblaban ligeramente, con un miedo genuino brillando en sus ojos. Pero esta noche, aclaré, y mi mirada se suavizó al encontrarse con la de Clara. Estoy aquí como el padre de Clara. Nada más. El pasado, pasado está. Victoria jadeó, llevándose la mano a la boca. «¡Arthur Vance!», exclamó, con los ojos abiertos al reconocerlo. «De los periódicos, todos esos casos». Ethan, completamente humillado, finalmente recuperó la voz. «Señor Vance», balbuceó, con la mirada baja. Lo siento muchísimo. Mi comportamiento de esta noche, y el de antes, fue completamente inapropiado y irrespetuoso. No tenía ni idea. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas». Parecía genuinamente arrepentido, sin arrogancia, reemplazado por un miedo puro. Clara, que había estado observando todo el intercambio en silencio, atónita, me miró con nuevos ojos, una mezcla de sorpresa, confusión y una creciente comprensión. Mi pasado oculto, ese que con tanto cuidado había mantenido separado de mi vida familiar, estaba ahora completamente expuesto. Sostuve su mirada, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Mantuve mi trabajo separado de mi familia, Clara. Le expliqué en voz baja. Era un mundo diferente. David, visiblemente aliviado de que la crisis no hubiera empeorado, asintió respetuosamente. «Señor Vance», dijo con genuina admiración en su voz, «usted fue legendario, inquebrantable. Encarceló a algunos de los criminales más peligrosos que este estado haya visto jamás. Y precisamente por eso esta noche lo superamos». Intervine, mirando primero a David y luego a Ethan, luego a Victoria y finalmente a Clara. Por Clara, por su boda. Victoria, recuperando la compostura, dio un paso adelante con gracia. «Bueno, en ese caso», dijo con voz cálida, «Arthur, por favor, vamos a cenar». La cena que siguió fue completamente diferente. Ethan, ahora genuinamente humilde, entabló una conversación cortés, incluso haciendo preguntas sinceras sobre mi jubilación. David, aliviado y respetuoso, compartió anécdotas de su carrera policial. Su consideración profesional por mí era evidente en cada palabra. Clara, sentada entre nosotros, observaba el proceso con creciente asombro, mientras una lenta comprensión se dibujaba en su rostro. La tensión se había disipado, reemplazada por un intento cauteloso, pero genuino, de estrechar lazos familiares. Durante el postre, Ethan, visiblemente nervioso, se levantó de su asiento, carraspeando. Levantó su copa y sus ojos se encontraron con los míos. Me gustaría proponer un brindis», empezó, con la voz aún un poco temblorosa, «por Arthur y por una lección que aprendí esta noche, que el respeto no se da por lo que pensar sabes de alguien. Se gana con carácter, integridad y la sabiduría para comprender cuando te has equivocado». Levantó su copa y, para mi sorpresa, todos lo imitaron. Más tarde esa noche, mientras los Blackwood se preparaban para irse, Clara me llevó aparte. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y remordimiento. «Papá», susurró, abrazándome con fuerza, «lo siento muchísimo, por no confiar en tu juicio, por no darme cuenta de quién eras en realidad». La abracé de vuelta, estrechándola contra mí. La calidez familiar de su presencia fue un bálsamo para mi corazón. «Sabías exactamente quién era yo, cariño», respondí con la voz cargada de emoción. «Yo era tu padre. Esa es la única identidad que realmente importa». Me abrazó con más fuerza, un silencioso reconocimiento del regreso de nuestro fuerte vínculo padre-hija. La distancia entre nosotros finalmente se había cerrado. Mientras conducía a casa, con las orquídeas blancas cómodamente colocadas en el asiento del copiloto, sentí una ligereza que no había experimentado en semanas. La boda, a solo 2 días de distancia, ya no parecía una amenaza, sino una celebración.